si dejáis que vuestro perro sale por una puerta delante vuestro, ¿lo volveréis más dominante? ¿Os suena de algo? Menos mal. Fan a la tele, això ho fan a la tele. Et diuen que no ho facis, que es torna dominant i que... Vale. Oh, qué bien. Porque si no parece que lo estoy inventando si nadie lo ha oído, ¿no? Tengo que pasar a otro. Vale. Este consejo es completamente inútil. ¿Por qué? Porque se basa en la suposición completamente errónea de que cuando la manada de lobos se traslada, es el jefe quien va en cabeza. Mentira. No es imposible que el jefe vaya en cabeza, pero si lo hace, no es por rango, es por experiencia. Experiencia de comportamiento de las presas, de accidentes topográficos, de la aplicación de otras manadas. Es la experiencia del terreno lo que sitúa la avanzadilla delante del grupo. La experiencia también en la rango. No necesariamente. La experiencia no necesariamente da rango. Por ejemplo, ¿os suena Miguel de la Cuadra Salcedo? Sí. ¿Sí? Pensaba que erais más jóvenes. Pues el hecho de hacer lo que hace él no le da ningún tipo de rango social. O sea, lo contrataríamos como explorador, pero por ser explorador no tiene por qué mandarnos. No están vinculados. Donde hay que situar la dominancia es en medio del grupo, tratándose de lobos, perros. ¿Por qué? Porque así domina el cotarro con más facilidad el... En el medio, Sí. te ponemos un medio salvaje y tú tendrás la dominancia. Entre nosotros, como manada, tu experiencia te da la dominancia. Nos ponemos en tus manos. No señor, no es esto, ¿eh? No es la experiencia que me da rango, es una composición hormonal que todos los cachorros en una manada nacen más o menos dominantes, que a mí me hace enfrentarme a quien haga falta y encima ganar para que la gente me respete. Nada más, eso no tiene nada que ver con la experiencia. Esto que estamos hablando al final es lo que vale, es única y exclusivamente la fuerza. Y la estrategia también. Porque si te pasas, Inteligencia y fuerza. el grupo se va a unir contra tuya. Pero esto es otra cosa. Esto es cuestión del forcejeo que implica el ir escalando o no rangos. No tiene nada que ver con la experiencia que te deja cruzar Borneo para llegar al otro lado. Este es un Miguel de la Cuadra Salcedo. Él puede hablar de Señor a todos los que lleva. Porque son quizás los que lo contratan, los que iban en la batuta. Él es guía. Y esto es lo que pasa en la manada. Cuando se traslada, puede ser tanto macho como hembra quien encabeza el grupo. Cuando el perro, en cambio, sale delante vuestro, pasa de vosotros. Ha pasado 23 horas y media en casa y se quiere largar y quiere estar fuera. Y es lo único que, entre grandísimas comillas, que no tendría ni que utilizar la palabra, es lo que piensa. Porque está en la calle. Eso no tiene nada que ver con la dominancia. Solo es excitación. Es excitación focalizada al exterior, porque ha estado 23 horas y media dentro de su casa. ¿Y lo del liderazgo? ¿Qué? La diferencia con la dominancia, si se puede ser líder o ser jefe de tu perro sin necesidad de dominarlo o de controlarlo a todas horas. Volvemos a... No, a todas horas no. Bueno, Que haga lo que le da gana. Es solo una cosa puntual, pero no quiero que subas al sofá, pero no quiero que saltes a los... O sea, esto... Inhibir la subida al sofá son 5 minutos. Ya no sube más. Saltar los invitados, a lo mejor 3 invitados consecutivos, tampoco. Entonces, ya está la relación, los puntos, ya los habéis ganado. Y los puntos no desaparecen, ¿no?
Otro consejo, no sé si lo habéis oído, para reforzar vuestro dominio sobre el perro, antes de darle algo, tenéis que mandarlo sentar. ¿Esto os suena? Sí. Vosotros tenéis que decir cuándo jugar y cuándo no. No puede ser. No. Me da un poco de rabia, que desorienten a tanta gente, porque no solo sois vosotros, hay millones de personas desorientadas. Es muy popular. Se demostró hace décadas que la clave de la comida, que hay otro consejo que podemos meter en el mismo pack. El perro nunca tiene que comer antes que vosotros. Eso suena también. Sí. Siempre tiene que... También lo daré en la tele. Siempre tiene que comer después. Vamos a meter estos dos en el mismo pack. Que se demostró hace décadas que lo que hace de gatillo para la reacción de rivalidad, de defensa de la comida, no es su presencia, sino su posesión. O sea, si yo tengo un hueso, se lo puedo meter en las orejas de un perro que me mataría si él lo tuviera, y yo me acercara, y no me va a hacer nada. Porque la posesión de ese hueso no está en tela de juicio. No hay duda, es un hueso. Y él lo respeta. Lo llevará si puede, pero más allá, no. Si él tiene el hueso y yo me acerco, ¿por qué? Porque está defendiendo algo que es suyo. Dejo caer el hueso que era mío. Ojo, la posesión sí está en tela de juicio ahora, y eso desencadena su reacción para defenderla. O sea que, ¿qué pasa cuando nosotros cenamos? La comida es nuestra. Si lo decimos todos, cuando nos toca estar pidiendo. Ahora, si, como decía antes, dejas caer comida en el suelo y el animal es dominante, os morderá tanto si haya comido antes como si no, de forma que estos dos consejos fuera. Esos consejos de sentaros antes, de mandar al perro sentar antes de darle algo, y de que los perros tienen que comer después que hayamos comido nosotros, inútiles. Que el perro no tiene que ir delante tuyo cuando sales a la calle y tal, inútil. Ahora uno peligroso. Para someter a un perro dominante, para imponeros a un perro dominante, hay que darle la vuelta y ponerlo patas arriba y sujetarlo. Bien. He visto sangre en la Plaza de las Glorias, en una rotonda circular que hay bajando Paseo San Juan, a la altura de Gran Vía. Una señora que sujetaba a su perro, que tenía más o menos el tamaño de este blanco, lo sujetaba y el animal a unos dientes estaba frenético. Y ella sangrando, y su amiga de pie al lado, su vecina o no sé quién, o alguien que pasaba por ahí, también sujetando un pañuelo porque estaba sangrando. Claro. ¿Cuál es la idea? Equivocada, porque estamos hablando de equivocaciones que admiten explicaciones racionales. ¿Por qué esto se supone que os permite imponeros al perro? Porque se supone que la madre hace esto al perro cuando es cachorro para someterlo. Mentira. Si el pequeño se pone pesado, la madre le mete una bronca y es el perro quien se tumba. No hay contacto restrictivo. Muy importante, o sea, la grandísima mayor parte de la información que circula
Pues circula mucho. Ya lo sé. Es agotador. Es Y de todo. hacer esto a un perro dominante, luego contar los dedos, ¿eh? Sí. Porque la primera vez no sabrá lo que es, la segunda vez dirá, eso me parece que me molesta, y la tercera estará preparado. Es una agresión. Es una agresión. Claro que es una agresión, pero que hay un problema. Si fuera una agresión tan imponente que el animal prefiriera no rebotar, de acuerdo, no es la idea, pero de acuerdo. Pero antes de llegar a una intensidad que inhiba un comportamiento, cualquier medida pasa por toda una franja de intensidades inferiores que excitan más el comportamiento. Y la contradominancia, déjala de estar, ¿eh? Lo que gratifica la dominancia es la sumisión. Que te doy, no lo hagas. Pero lo que lo excita, lo que la hace realmente explosiva, es la contradominancia errónea. La agresividad se paga con agresividad. Sí, y tanto que sí. A ver si queda algo.